Evangelio de Mateo, capítulo 15. La predicación entonces se va a basar en lo que dicen los versículos 1 al 20. Ya los leímos en general, vamos a volver a leerlos, explicamos y predicamos. Por favor, sígame la lectura con su vista mientras yo leo en voz alta. La palabra del Señor dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, venimos a su presencia por medio de nuestro Salvador y mediador, nuestro Señor Jesucristo. Continuamos adorándote, Señor, en este momento prestando atención a tu palabra predicada. Te rogamos, Padre, que nos bendigas, Señor, que tu palabra sea aplicada eficazmente, que tu Espíritu Santo obre poderosamente, Señor, en nuestras almas, para producir el fruto de justicia al cual fue asignada, Señor. Supera las mayores limitaciones, así como las del predicador. Ayúdanos y guíanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando el pastor David comenzó la escuela dominical, yo dije, sería muy buena introducción para el sermón. Y cuando continuó, también sería una buena conclusión para el sermón. Está por la gracia y providencia del Señor entrelazado lo que vimos esta mañana en la escuela dominical y lo que el Señor ha colocado en su palabra para que nosotros aprendamos acerca de la supremacía de la palabra del Señor, pero también para ver el problema, dónde está el verdadero problema de los hombres. Hoy aprendimos en la escuela dominical que el Señor nos había conseguido una libertad. Libertad de la culpa del pecado, libertad del poder del pecado y libertad de la paga del pecado. El pecado, según la Biblia, es la única razón por la que necesitamos justificación y regeneración. La Biblia tiene mucho que decir acerca del pecado. Según la palabra del Señor, el pecado es universal. Está en cada hombre. El pecado está en toda mujer. El pecado está en todo niño. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
No importa si eres viejo o si eres joven. No importa de qué nacionalidad eres. No importa cuál es el estatus social que tengas. Todos, dice la Biblia, tienen un corazón contaminado por el pecado. El pecado no solamente es universal, el pecado trastoca todas las facultades del hombre. Según la Biblia, la mente de los hombres está cegada por el pecado, según de Corintios 4:4. Según la palabra del Señor, la voluntad está corrompida por el pecado. Génesis 6:5 dice que vio Dios que toda intención del hombre es de continuo al mal. Según la Biblia, las emociones están afectadas por el pecado. El hombre se gloría de aquellas cosas que deberían hacerle llorar. Todo el mundo se ríe de cosas que le deberían estar dando vergüenza. Las personas lloran y no saben por qué lloran. Las personas sienten que andan constantemente airadas y no saben por qué. O personas que viven en un temor constante. Todo eso, la fuente es que todas las áreas, facultades del hombre han sido trastocadas por el pecado. La Biblia también no solamente dice que es universal, que la voluntad de los hombres está corrompida, que las emociones están afectadas por el pecado, sino que el pecado es irracional. El pecado no tiene sentido. Considera, por ejemplo, a Esaú. Vendió su primogenitura, la mayor bendición que Dios le había dado, por un plato de lentejas. Muchos usan drogas y se destruyen a sí mismos por un rato de placer. Y hombres destruyen a su familia, sus esposas, sus hijos, a todos aquellos que están cerca por simplemente a veces un poquito de placer. Analiza tu vida y dime si hay un pecado que sea sabio. Recordemos al hijo pródigo que cuando volvió en sí, entonces dijo, volveré a mi padre. El pecado no solamente es irracional, sino que también es engañador. Hebreos capítulo 3, versículo 13 advierte o nos advierte que no debemos ser endurecidos por el engaño del pecado. La persona es engañada creyendo que hace lo que quiere, pero la verdad es que está haciendo lo que el pecado, su amo, le dice que haga. Es universal, afecta las facultades del hombre, es irracional, nos endurece. Mientras más se peca, más perdemos la sensibilidad de las cosas espirituales por las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos dijimos en algún tiempo? El audio está problemático. Si quieren me dan el otro. Es el cable, soy yo. No muevo este brazo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en algún momento, nunca seré capaz de hacer esto o aquello? Para descubrir al tiempo que sí fuimos capaces de hacerlo, y no solamente eso, sino mucho más. El pecado esclaviza. El Señor Jesús dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Los hombres desde el principio han demostrado su habilidad para cambiar de pecado, pero siempre han fracasado en su intento de dejar de pecar. Es un problema que está en la raíz de nuestro ser. La Biblia dice en los Salmos, desde el vientre se apartaron los impíos. Por eso la importancia, por ejemplo, de un pasaje como el de Tito capítulo 3, versículos 3 al 6. Escuche lo que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, de esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, note, se manifestó la bondad de Él, no la nuestra, ya que nosotros éramos lo que describió el versículo 3, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así, hermanos, que de aquí la bendición del Evangelio. La bendición del Evangelio es que con ese problema del pecado, la Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios,
vino al mundo para salvar a su pueblo precisamente de sus pecados. Ahora, una vez que podemos entender eso, podemos tener en cuenta y abordar lo que nos enseña el evangelista Mateo en el capítulo 15, lo que acabamos de leer. Este capítulo es quizás uno de los más teológicos en el libro, porque nos va a enseñar la gran diferencia que tiene el cristianismo verdadero. Qué raro que tenga que usar ese apellido, ¿verdad? Porque hay mucho cristianismo no verdadero. Pero aquí nos va a enseñar Mateo la diferencia del cristianismo verdadero con todas las formas que se han inventado los hombres para tratar con el problema del pecado. ¿Qué nos enseña este capítulo? Nos enseña la gran diferencia que hay entre el verdadero cristianismo con todas, sin excepción, las formas que se han inventado los hombres para tratar con el problema del pecado. Lo primero que vemos es una controversia o donde se nos enseña este principio, es acerca de una controversia que buscan unos fariseos con el Señor Jesús. Ya hemos visto que estos líderes religiosos de la época estaban buscando siempre con una lupa encontrar una forma de cómo acusar al Señor Jesús. Lo intentaron tratándole de acusar de que había violado la ley de Dios, cosa que no pudieron. El Señor Jesús les dijo, les recriminó en su cara: ¿quién de vosotros me inculpa de pecado? Era imposible a través de la ley de Dios tratar de que él fuera culpable de algo que la Biblia o la palabra del Señor prohibiera. También otra manera que buscaron de poner mal al Señor, ya no lo podían hacer por la ley de Dios, sino que trataban de encontrar que él quebrantaba la ley de los romanos. Recuerden que los romanos en ese momento eran la potencia sobre los judíos, y entonces procuraban acusarle de algún tipo de delito o de traición o de sedición contra el César, para que de esa forma el César tomara acciones sobre él. Otra cosa que tampoco pudieron hacer, siempre lo andaban provocando, sobre todo a los gobiernos les preocupa cuando les tocan el bolsillo, y era sobre todo cuando con el problema de los impuestos. Y el Señor constantemente, una tras otra vez, salió obviamente libre de una acusación de que él estuviera procurando alguna especie de derrocamiento del gobierno de César para ese momento. Así que no les quedó otra sino de acusarlo entonces con la tradición de los judíos. Vean el versículo 1 del capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Antes de continuar, debo aclarar para los jovencitos: el problema acá de lavarse las manos o no tiene que ver con higiene. Debemos lavarnos las manos antes de comer. Ahorita, con el problema del virus, debemos lavarnos las manos a cada ratico. Eso lo hacemos por higiene y salud. Lo que se está hablando aquí en Mateo 15 no tiene que ver con higiene, tiene que ver con pureza ceremonial, ¿sí? Con la forma que entendían ellos en ese momento de que una persona estaba limpia para estar con Dios o no. ¿Me expliqué? Así que no piense ahora no le diga a su papá o a su mamá: no me voy a lavar las manos porque el pastor dijo que eso, y Cristo dijo que eso no contamina al hombre, yo puedo comer cuando quiera. No, lávense las manos a cada ratico y use su alcohol si quiere, como usted quiera. Pero no tiene que ver con higiene y salud, tiene que ver con pureza ceremonial, con la pretensión de que estamos adecuados o indicados para presentarnos delante de Dios. Es decir, que no se nos puede inculpar de pecado. Y una de las tantas ceremonias de pureza que ellos habían implementado, no la Biblia había implementado otras, era sobre todo esta de la tradición de los ancianos
en el aspecto de lavarse ceremonialmente las manos antes de comer. Ahora, estos fariseos o estos escribas vienen de Jerusalén. Recordemos que el Señor está en la parte norte del país, lo que se le llama la provincia o lo que para nosotros es un estado. El estado de Galilea, la provincia de Galilea. La mayoría del ministerio del Señor Jesús se realizó en esa parte norte. Los escribas y fariseos que enfrentaron constantemente al Señor, en su mayoría fueron estos del norte. Sin embargo, aquí vemos que llega una comitiva de parte de Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo y también se encontraban las escuelas más importantes del judaísmo. Por lo tanto, esta comitiva que viene podría decirse que es una comitiva especial mejor preparada. Una comitiva especial que iba a estudiar el caso de Jesús y obviamente encontraría la forma en que ellos lo desacreditarían delante del pueblo y demostrarle al pueblo de que él no era ningún Mesías como se proclamaba, sino que era un impostor. Ellos encontraron por fin el momento de poder acusarle y en este caso lo acusaron con la tradición de los ancianos, lo que para ellos se conoce como el Talmud. El Talmud, o esa tradición, según ellos era una tradición oral. Escucha bien, no la ley de Moisés, sino una tradición, otra ley aparte, oral, que Dios le dio a Moisés. Y que se fue pasando de generación en generación oralmente, no escrituralmente, como Moisés, que había escrito los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos entonces decían que esta tradición dada por Dios a Moisés fue traspasada y que el que la terminó compilando y escribiendo fue Esdras. Ustedes recordarán que una vez que pasó la deportación judía, cuando ellos fueron a Babilonia y los asirios antes y después de 70 años, ellos regresan nuevamente. Esdras es el gran escriba que está en la Biblia, que precisamente comienza a enseñar al pueblo la palabra de Dios. Se dice, según ellos, que es Esdras quien inició a escribir esa tradición judía. Y en el tiempo comenzaron a añadir tantas cosas de interpretación de las escrituras que se convirtió prácticamente al nivel o más allá de las propias escrituras. Tanto que ellos eran súper versados en la tradición de los judíos, pero no en las escrituras. Y así comenzaron e impusieron esta ceremonia de lavarse las manos. Según unos eruditos judíos, era tan quisquilloso y a veces tan innecesario este tipo de tradiciones que había una especificación de cómo se debía hacer esa ceremonia. Según se utilizaba una cantidad de agua, imaginemos lo que sería la mitad de un vaso de agua para nosotros. El comensal tendría que poner las manos de esta forma y alguien derramarle las aguas. Él tenía que tener cuidado, obviamente era un chorrito, de que el agua bajara hacia las muñecas y que se escurriera desde las muñecas. Es decir, en ningún momento bajar las manos, porque si el agua que tocaba los dedos y quitaba la contaminación, en una inclinación se devolvía, volvía a contaminar la mano. Entonces era necesario, en primer lugar, poner las manos de esta forma, se le ponía el poquito de agua, él tenía que tener cuidado que escurriera hacia abajo, desde las muñecas cayera lo que iba a caer, luego un segundo proceso de ponerlas hacia abajo, y entonces volvían a ponerle el otro poquitico de agua y que el agua recorriera por las manos, y al final con los puños él se sacudiría. Eso lo explica un erudito judío de también procedencia inglesa, se llama Alfred Edersheim. Así esperaban, esto lo hacían los judíos cada vez que iban a comer, y con eso ellos pretendían que esa ceremonia reflejaba pureza de corazón, y de ahí él podía orar y darle gracias a Dios por la comida. Apenas acaba de ocurrir lo de las 5.000 hombres que fueron alimentados con pan y pez. Esa noche había pasado lo de la tormenta y al otro día
Y estos judíos de Jerusalén, imagínense en el horror que sentía cuando vieron aproximadamente a 20,000 personas comer sin lavarse las manos. Y quienes estaban promoviendo eso, o quienes no tenían el cuidado de la ceremonia, eran los discípulos del Señor Jesús. Y obviamente mucho menos el Señor Jesús. Y entonces ellos lo atacan. ¿Cómo es posible que no hagan la ceremonia? Hermanos, es cierto que en el Antiguo Testamento Dios en su palabra había constituido ceremonias de pureza. Es cierto que estas servían como una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que tenían de ser limpiados de sus pecados antes de comparecer ante la presencia de Dios. Pero esos ritos no lavaban el pecado, no eran un fin en sí mismos y eran simplemente un recordatorio que apuntaba hacia otra cosa. Uno de estos, por ejemplo, era la circuncisión. Pero tanto es así que se explica en las Escrituras su propósito, que Moisés llegó a decirles a los mismos israelitas en Deuteronomio 10:16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Moisés les dice: no se confundan que al tener esta ceremonia de señalización o de limpieza, no debemos tener cuidado con el corazón. Eso se les enseñó en la misma ley de Moisés. Y esas ceremonias simplemente apuntaban hacia algo más. Apuntaban a algo que solamente el Señor podía hacer. Porque en Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y aunque uses todo el jabón que quieras, tu mancha nunca va a desaparecer de mi presencia. El lavado del cuerpo entonces no puede quitar los pecados del alma. Los líderes de Israel perdieron la vista del significado de esos rituales y llegaron a pensar que por practicarlos, o por el mero hecho de practicarlos, ellos les ayudaría a conseguir el favor de Dios. Ahora, no solamente de practicar lo que sí Moisés había establecido, sino inclusive de añadir otros, como el que estamos viendo. En esencia, hermanos, eso es lo que algunos han llamado legalismo. Legalismo, el gran problema de los judíos que no tenían fe y el gran problema de la iglesia actual. Hay una advertencia que debo hacerle. No podemos mirar esto como una cuestión histórica, teológica, que está, un problema de allá. Hermanos, esto tiene que ver muchísimo con nosotros. Quiere el Señor iluminar nuestras mentes, porque quienes están más propensos a caer en este pecado del legalismo son los que van a la iglesia. Es decir, todos los que estamos aquí, el mensaje es con nosotros. Es muy importante que entendamos lo que debemos entender con este pasaje. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es lo que estamos hablando y el problema que está tratando el Señor aquí? ¿Qué es el legalismo? El legalismo es pretender que podemos ganar el favor de Dios a través de la minuciosa observancia de un conjunto de leyes o normas creadas por los hombres. Lo repito, que no se le olvide. Es pretender o creer que nos podemos ganar el favor de Dios por observar un conjunto de leyes o normas, lo que tú quieras, que fueron creadas por los hombres. Por eso decía que el mensaje del pastor David, o la clase, tiene que ver con lo nuestro. Creer que uno se gana el favor de Dios a través de esa observancia. ¿Por qué tú estás en este momento sentado allí escuchando, hermano? Bueno, porque estoy observando algo que la Biblia me manda. Sin embargo, si pretendes que esta es la forma de que tú te ganas el favor de Dios, tú estás en el pecado del legalismo. El pecado que está acusando al Señor Jesús a los fariseos. ¿Qué es el Evangelio entonces?
La diferencia del legalismo con el Evangelio es que el Evangelio somos aceptados por pura gracia. No porque lo merecemos. Es imposible ganarte la misericordia y la gracia de Dios. Gracia es un favor no merecido. El Evangelio es entonces que soy aceptado por pura gracia y que por supuesto la obediencia es simplemente un agradecimiento a que ya ha sido aceptado. Es una diferencia sutil, pero muy importante que tengamos en cuenta. Mientras que el Evangelio nos dice que solo por la fe somos aceptados en Jesucristo, el legalismo nos dice que debemos hacer algo para ser aceptados. Y hermanos, de eso estamos llenos todos los cristianos. Todos los cristianos podemos caer en este gran problema. ¿Cuál es el problema? El problema, como por ejemplo acusó el Señor a los fariseos, versículo 7, hipócritas. ¿Cuál es el problema? Que te puedes parar en un púlpito, que puedes cargar la Biblia, que puedes decir que eres creyente y ser un hipócrita. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues no en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda esa forma que se habían inventado los judíos como para agradar a Dios o pretender ser puros delante de Él, e inclusive la misma palabra de Dios que se le había dado, ellos lamentablemente permitieron que se convirtiera en un mero formalismo mecánico, frívolo, donde su corazón no estaba ligado a estas cosas. Por lo tanto, desde Isaías ya el Señor los estaba acusando. De labios me honran, pero realmente su corazón está lejos de mí. Esto quiere decir que nosotros ahorita podíamos entonar fuertemente: eterna fuente, carmesí caudal. De labios, pero el corazón no está ligado. Que usted llegó adecuadamente a la hora y su corazón no está ligado. Que usted dice que ama a Cristo y que es cristiano, pero que realmente su corazón no está ligado a estas cosas. Que nos podemos parar en el púlpito o estar sentados allí y nuestro corazón no estar ligado. ¿Y en qué problema caemos? ¿En qué pecado? Hipócrita. De labios me honra. Ese fue un problema que el Señor, que Dios acusó constantemente al pueblo. Constantemente, algo que debemos examinar. Por eso les dije, qué importante comprender esto. En Isaías 1 les dijo: no me traigáis más vana ofrenda. Son los aspectos de la ceremonia del antiguo pacto que habían sido mandadas por el Señor. Pero el Señor dice: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Si escucharon bien, en traducción moderna es como que no hagan más culto porque aborrezco ese culto. En traducción moderna.
Proverbios 21:27 dice, el sacrificio de impío es abominación. Amós 5:21 dice, aborrecí vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. A pesar de que nos podemos encontrar haciendo lo que se manda, si lamentablemente nuestro corazón no está ligado a estas cosas, es una adoración en vano. En vano me honran. Por eso es que luego el Señor trata cuál es el verdadero problema. El verdadero problema, hermano, es el del corazón. Por eso el Señor dice, hay una situación allí cuando, versículo 3, el Señor en vez de responderles, bueno, la tradición, ustedes saben que no es palabra de Moisés, sino que ustedes la han inventado, que entonces, bueno, dime el versículo, en qué parte del Pentateuco está eso de lavarse las manos. El Señor ignoró la acusación, más bien los acusó. Versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En pocas palabras, ellos habían creado un voto que en Marcos se le llama el Corbán. ¿En qué consistía este voto? Digamos que yo soy uno de ellos y como en aquel tiempo las personas, su fuente de ingresos era la agricultura, tenían sus tierras o en este caso la ganadería. Entonces yo soy una persona que tiene su fuente de ingresos. Entonces venía yo inteligentemente y hacía un corbán, un voto a Dios. ¿En qué consistía? El corbán decía, como yo soy muy piadoso, hacía un voto donde todas mis pertenencias, mis tierras, la fuente de ingresos, mis ganados, todo se lo dedico a Dios. ¿Hay algo de malo en eso? El voto entonces significaba que esas tierras, ese ganado o los ingresos que produjeran no podían ser gastados en un tercero. Me pertenecían solamente a mí y el día que yo muriera iban a ser trasladados a los activos del templo. Pero mientras yo viviera, yo podía hacer gasto u uso de las cosas. Entonces, ¿qué pasaba si mi padre o mi madre caerían en una necesidad económica? Yo venía y les decía, quisiera ayudarte, padre, pero lo que tengo es corbán, es un voto a Dios. No puedo ayudarte, porque está prohibido por el voto que un tercero lo utilice. Así que de esta forma ellos encontraron un subterfugio. Un subterfugio es cómo evadir el mandamiento de honrar a padre o madre. El mandamiento de honrar a padre o madre implicaba también no solamente respetarlos, obedecerlos mientras se viviera bajo su casa, sino que una vez que ellos envejecieran, pudieran ser ayudados por sus hijos. Eso continúa en el Nuevo Testamento, hermano. Pablo le dijo a Timoteo que las viudas que tengan hijos, él le dijo, no se los recarguen a la iglesia. Que sus hijos aprendan a ayudarlos. Porque el que no ayuda a su padre o a su madre es peor que un incrédulo. Entonces, de esa forma, ellos encontraron a través de su ceremonia o sus votos una forma de ir en contra de la misma palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo, hipócritas, ustedes utilizan sus mandatos, los anteponen a la palabra de Dios y con eso enseñan a las personas a ni siquiera obedecer a Dios. Y por eso el Señor los
recriminó públicamente. No sé si notaron lo que hizo el Señor. No lo dejó en una conversación privada. Al parecer había sido privado. Pero su egoísmo, su distanciamiento de Dios era tan evidente que el Señor dijo, espérenme aquí un momentico, versículo 10. Y llamando así, o sea, hacia sí, está acentuado, llamándolos hacia él mismo, pues. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, porque el problema es sobre limpiarse las manos o no. Él usó el ejemplo del Corbán para recriminarles que ellos desobedecían la palabra de Dios. Vuelve al tema sobre la pureza ceremonial. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca del hombre, esto contamina al hombre. Y el Señor entonces atacó cuál es el verdadero centro del problema. ¿Por qué tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nuestro corazón no está ligado? Cuando imponemos cosas que no se nos enseñan en las Escrituras, como veíamos hoy en la escuela dominical, somos libres de obedecer a autoridades por debajo de la palabra de Dios, por supuesto, y de obedecer esos mandatos. ¿Por qué es muy importante que seamos muy cuidadosos con ese tema? Porque el pretender ganarse el favor de Dios con cosas que hacemos nos lleva a estar satisfechos con nosotros mismos. Y eso es algo que es netamente contrario al Evangelio. Nosotros podemos experimentar satisfacción. No es no tener satisfacción y paz en el alma. Es que esa satisfacción y paz procede del entendimiento de que en Cristo Jesús estamos plenos, de su obra, de su expiación, y no de lo que nosotros podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Ese es el punto. Es verdad que debemos congregarnos porque la Biblia lo manda. Eso no lo manda ningún hombre, eso lo manda Dios. Es verdad que debemos leer las Escrituras porque la Biblia lo manda. Orar en privado, en comunidad. La comunión cristiana son cosas que Dios nos manda. Pero si lo hacemos de forma frívola, mecánica, o donde no examinamos que nuestro corazón realmente va tras la comprensión de que es por gracia de Dios, entonces estamos cayendo en el mismo pecado que está denunciando el Señor Jesús a los fariseos. El problema entonces es no tanto lo que se hace por fuera, sino el corazón. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Cuando los discípulos buscaron que Él explicara lo que les estaba diciendo, el Señor les dijo en versículo 18, pero lo que sale de la boca del hombre, sale y esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto es lo que realmente contamina al hombre. La pornografía, hermanos, te seduce porque tu corazón es un corazón lujurioso. El comportamiento iracundo es constante porque tienes un corazón homicida. La lengua que habla de más es porque en el fondo el corazón disfruta destruir a los demás. Lo que nos enseña el Señor entonces es que el corazón es egoísta, mentiroso, codicioso, inclinado al mal, y que ningún ritual externo puede solucionar ese problema. Podemos decir como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y allí entonces el Evangelio, hermanos. La promesa del Evangelio es que a este problema que no podemos encontrarle solución por nosotros mismos, en Cristo sí lo tiene. Y no solamente es que nos perdona, sino que nos ofrece en el nuevo pacto
un nuevo corazón. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 36. ¿Cómo solucionamos el problema del corazón? A través del Evangelio. Y dice el capítulo 36, versículo 25 de Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. De todo lo que hemos visto, hemos encontrado o evidenciado que el Señor habló claramente que el problema del hombre no es su educación, no es la estructura social, no es la crianza que ha tenido. Por supuesto, todas estas cosas influyen y profundizan más el verdadero problema. El problema está en el corazón. Y no hay nada en este mundo que lo pueda cambiar, a menos que el Señor nos llame eficazmente en el nuevo pacto. Y como acabamos de leer, os daré un corazón nuevo. El Evangelio entonces, o lo que debemos comprender, es que debemos abandonar toda esperanza en justificarnos por nosotros mismos o por alguna cosa que podamos hacer, y confiar y creer en Cristo para el perdón de nuestros pecados y para recibir la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, número uno, a que la solución al gran problema lo tenemos en Cristo. Y una vez que hemos entendido realmente lo que nos enseña la palabra del Señor, el Evangelio, que hemos sido aceptados por gracia, tener cuidado de creer que la vida cristiana continúa por méritos de cosas que podamos hacer. Que el Señor nos ayude a entender bien su palabra y a predicarnos constantemente el Evangelio. La Biblia dice que sobre su pueblo está su bendición. Pero ojo, la bendición no está por el mero hecho de que estás presente aquí. La bendición está porque estás en Cristo. Por pura gracia. Porque Dios es misericordioso. Porque el Señor nos lavó, como dice Tito, por la renovación del Espíritu Santo, por la regeneración. Podemos entonces pedirle, rogarle al Señor que nos dé un corazón nuevo. Un corazón que realmente quiera obedecerle. Un corazón que lo ame verdaderamente. Un corazón que no se satisface solo en lo externo. Esto es muy importante para los creyentes y muy delicado, hermano. Porque en la medida que pasa el tiempo y agarramos hábitos cristianos, comprendemos a tener como una especie de cultura cristiana y hablamos como cristianos y nos vestimos como cristianos y frecuentamos lugares que frecuentan los cristianos y evitamos externamente lo que evitaría un cristiano, podemos caer engañados pretendiendo que tenemos la gracia de Dios y no lo es. Que el Señor nos ayude en nuestro corazón a darle una adoración genuina y que esta acusación, en vano me honra, no sea una que sea verdadera en nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia y permitirnos escuchar tu palabra, Señor, y entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos afianzarnos, confiar solo en el Evangelio. En el Evangelio que nos llama la gracia de Dios. Que tu bendición, Señor, está solamente en Cristo Jesús, por sus méritos y no los nuestros. Es cierto, Señor, que luego la vida cristiana corresponde a muchas cosas que debemos obedecer, pero que obedecemos en agradecimiento y no, Señor, hacerlo de forma mecánica, frívola, sin tener cuidado de cómo realmente están nuestros corazones.
Ayúdanos a que seamos un pueblo no como el que se acusa en este pasaje, Señor, que en vano te honra porque sus corazones están lejos de ti, sino, Señor, que todo lo contrario, realmente nuestro corazón esté unido a las cosas que tú mandas en tu palabra, para que seamos un pueblo santo que te adora verdaderamente. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén.